Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está junto a ti. Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está junto a ti. Gózate, alábale a Él. Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está junto a ti. Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está junto a ti. Gloria a Dios. ¿Quién vive, pueblo? Su nombre. Puede sentarse un momento, amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es un privilegio para nosotros estar nuevamente aquí. Amén. Me acompaña mi amada esposa, la mujer más hermosa de este lugar. Usted pelea por la suya, yo siempre lo digo. Yo peleo por la mía. Amén. Así un hermano, allá estábamos en Idaho este fin de semana que pasó y me digo yo, ponte de pie, que se ponga de pie la mujer más hermosa de ella. Ya, la esposa, le dice el otro hermano. Él peleó por la de él, amén. Así es de que me acompaña a mi esposa, el pequeño José Daniel y Elías David, y el hermano Eusebio, un hermanito de México, de Guerrero, tiene 2 meses que se convirtió, hace 3 semanas se bautizó. Hermano, el Señor lo sacó de una vida de pecado y lo ha libertado, lo ha hecho libre, amén. Así es de que ahí, como decía el siervo, este 16, 17 y 18 de marzo hay fiesta ya por Oren. Vamos a estar, tuvimos una lucha tremenda, hermano, en la ciudad de Oren. Cuando ya estaba el contrato solo de firmarlo, venía el enemigo, hermano, y le decía a los dueños, no quiero, mejor lo dejamos así ya. Ya estaba papeleo y todo, hermanos, y nada. Y este año, comenzando el año, el Señor me da una palabra y me dice, este es el año de la cosecha. Es el año donde mi palabra se cumplirá. Es el año donde verán mi gloria de Dios, mis verdaderos hijos, me dijo. Y es el año donde los que andan con un pie acá y otro pie acá, me dijo, yo voy a trabajar con ellos. Mira, hermano, eso fue la primera predicación del año que dimos en la radio, porque predicamos en la radio internet de la iglesia Alfa y la Omega. Y el Señor me daba esa palabra. Y el Señor me decía que iba a contender con los moradores de la tierra y con la tierra. O sea que cuando el Señor dice que va a contender con los moradores de la tierra y con la tierra, es que el Señor va a trabajar con el hombre y todo ser humano y también con la tierra. Aleluya. Y antes de que pasara lo del TPS, que el presidente Donald Trump lo dijo, el Señor ya me lo había puesto a mí, yo lo dije públicamente en la radio, hermano, para la gloria del Señor. ¿Sabe por qué? Hace más de 20 años el Señor, mis hermanos son salvadoreños, mi esposa es salvadoreña, de San Miguel. Hace 20 años el Señor abrió la puerta y dio TPS a muchos centroamericanos. En el 98 a mí me dio TPS, a nicaragüenses, a salvadoreños. Y mucha gente, en vez de acercarse en agradecimiento al Señor, se volvieron orgullosos, vanagloriosos, se apartaron del Señor y pensaban de que ellos lo podían todo. Hasta que llegó el momento del Señor donde dice eso. Y me dijo el Señor estas palabras: diles que yo lo permití, porque yo soy el que pone reyes y quita reyes. Porque el Señor Jesucristo, cuando estaba enfrente de Herodes, le dice: tú sabes que yo tengo autoridad para dejarte libre. Le dice. Sí, le dice, es cierto, la tienes porque mi Padre te la ha dado. Entonces el Señor me dice: dile que allí va a haber un pueblo fiel y que no tenga miedo, porque yo le voy a dar sus papeles. Pero aquellos falsos que se agarren, porque o me buscan a mí para que yo los guarde, o van a ir a caer a la garra del diablo a sus países y ya van a ser partícipes de secuestros donde yo voy a trabajar con cada gente. Hermano, y esa palabra fuerte la digo públicamente en una radio y la gente, olvídese. No, la gente no quiere escuchar esos mensajes, la gente quiere escuchar mensajes bonitos.
Y yo, como siempre lo he dicho, yo voy a agradar a mi Señor, no al hombre, porque el que me tiene aquí parado en este momento es el Señor Jesucristo. Me faltaban 17 años de cárcel en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. ¿Sabe a cuál me iban a mandar de todas? Porque los años que me iban a dar eran 25 años de prisión. Y ahí llegó el abogado de abogados y me dijo: yo le voy a tocar el corazón a ese juez que te está diciendo que te va a dar 25 años. Y me los iba a dar, hermano, porque toda la evidencia la tenía. Tenía las armas, las personas que traté de matar, todo, hermano. Así es de que cuando el Señor me pone algo, yo lo tengo que decir. Yo prefiero decirle la verdad y caerle mal que decirle una mentira y caerle mal al Señor. Así es de que, hermanos, para la gloria del Señor, 16 empezamos con todo. Vimos la palabra del Señor, hermano. Allá los locales son caros en el área de Oren. Allá no se va a encontrar un local así como este, le anda costando $2,000. Así, solo de aquí, esta pared aquí, carísimo. Y el local que el Señor nos dio, llegó el pastor, y me dijo: siervo, se me hace que, me dijo que esto es mucho, me dice. Le digo yo creo en un Dios poderoso, que hasta el día de hoy Él ha proveído por nosotros. Y la visión que el Señor me ha dado no es una visión pequeña, sino una visión grande, hermano. Y Dios proveerá. En todo eso viene y van a ser $6,400 para entrar al local. Oiga, bien, estamos hablando de un buen billetillo. Ahí en la iglesia solo somos dos los que diezmamos. Ahora llegó mi hermano Sergio, que es el hermano Sergio de fiel, y dijo: hermano, ¿cómo es eso del diezmo? Me dijo el hermano: aquí está. Le dije yo: darle la décima parte al Señor de lo que usted gana. Si usted gana $1,000 a la semana, le va a dar 100. Me dijo: hermano, eso es muy poquito, me dice. Yo le voy a dar 200. Mi hermano, yo me gastaba 300, 400 en una noche en las drogas y en el alcohol, dice. Y para el Señor no, dijo, yo le doy al Señor. Y así estamos, hermanos, cuando el local el Señor dice: ustedes están aprobados, y ok. Y el mismo día que nos dice que estamos aprobados, llegamos a la conclusión y le digo: bueno, vamos a ver cómo va a ser el Señor. Y llega el hombre, el dueño del local, y me dice: mira, te voy a regalar un mes, me dice, solo dame el depósito. Y no solo eso, me habla un pastor de otra iglesia y me dice: hermano, le quiero dar una ofrenda de $1,500 para su local, ¿cómo ven? Aleluya, le dije: esto es de parte del Señor, amén. Así es de que ahorita que venía mi esposa ahí me dice: tú pusiste los ojos en ese local. Yo desde que lo vi, hermano, yo sentí algo especial. Y todos los hermanos decían: allá, allá, allá. Y yo le dije: bueno, si el Señor nos abre esta puerta, Él sabrá lo que va a hacer. Hermanos, llegó la conclusión de que varios hermanos se dieron cuenta y empezaron a hablar: ¿cuándo van a abrir la iglesia? ¿Cuándo van a abrir la iglesia? Y ahorita ya hay varias familias solo esperando para ir a congregarse ahí. Una iglesia donde la palabra se predica como está, no una palabra falsa, una palabra sobada, una palabra donde prefiere. Mire, hermano, esta semana llegó un muchachito en Chora y le dije: papá, aquí no viene a la cancha de fútbol, aquí viene a la casa del Señor. Porque en la casa del Señor, hermano, se ha perdido la reverencia, se ha perdido el respeto y se ha perdido la consagración al Señor. Bendito Dios. Ahorita estuvimos allá en el estado de Idaho 3 días sacando una campaña. Yo siempre les decía a los hermanos cuando empecé con la palabra: amén, amén. Qué bueno, porque como yo no predico por amenes, yo predico por la palabra. Los amenes les van a ir acabando, les dije yo, conforme vamos a ir predicando. Y gracias al Señor, hermano, pudimos salir vencedores. El Señor restauró, el Señor hizo milagros, el Señor dio palabra. Así es de que, gloria a Dios por eso. Así es de que los invitamos por allá el 16, 17 y 18, cualquier día que pueda llegar, allá son bienvenidos. Amén. Gloria a Dios. Esta tarde quiero predicarte una palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Amén. Vamos a leer 12, 13, 14. Y de ahí nos vamos a ir al libro de Lucas. Lucas 15. Aleluya. Amén. Voy a predicarte una media hora. Amén. Conforme el Señor nos vaya llevando. Amén.
Libro de Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 en adelante dice así. Cuando lo encuentre se pone de pie en reverencia a la palabra. Amén. Amén. Mira, hermano, para la gloria del Señor, ayer estuvimos con una familia y esa familia tenemos rato de conocerlo. Tienen 6 meses sin congregarse, ¿verdad? Porque en las iglesias donde han ido puras herejías, puras vive como quieras y vas a ser salvo. Mi Biblia no dice así, no sé la suya. Amén. Y esos hermanos yo los conozco y son fieles al Señor. Por eso cuando usted confía en el Señor, Dios le va a ir poniendo todo lo que usted necesita, hermano. Amén. Vamos a predicar la palabra. En el libro de Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En mi Biblia dice lo que Dios exige. ¿Cómo dice en la suya? ¿Verdad? Porque si no trae esta misma que traigo yo, a lo mejor trae la Reina Valera, y quiero decirle que fue traducida por una lesbiana y hecha por la nueva versión internacional. Fue hecha por una lesbiana y patrocinada por el dueño de canal pornográfico. Le quitó 40 versículos. Así es de que si trae esa Biblia tenga cuidado. Por eso le dije, la mía dice lo que Dios exige, no es la suya. Amén. Bueno escudriñar todas las cosas, de dónde vienen y cómo fueron hechas. Dice así, lo que Dios exige. 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? Vamos a orar. Pero antes de orar, permítame, ya que el Señor me puso Lucas 15, vamos a salir de esa palabra rapidito. Lucas 15, si no me equivoco, es Lucas 15, 7. Amén. Yo no preparo nada, como el Señor nos vaya llevando. Dice así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hoy sí lléveme al trono de la presencia en oración. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, venimos ante tu presencia, Padre de la gloria, dándote gracias por tu amor, tu misericordia para con nosotros, Señor. Padre Santo, Señor, mira la vida de cada uno que estamos en este lugar, Padre de la gloria. Señor, te pido que te glorifiques, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Tratamos y reprendemos, Padre de la gloria, todo espíritu, Señor, que quiera distraer, todo espíritu, Señor, Padre de la gloria, que quiera robar la bendición. Sabemos que tu palabra ya está bendita, Padre de la gloria, por tanto, añade más bendición, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Bendigo la vida, Señor, de los pastores de este lugar, líderes, Padre, todo aquel que sirve, Señor, en esta casa, Señor, que seas tú multiplicando sus bendiciones, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Puede sentarse. Voltea a ver al que está a la par de su hermano y dígale: ¿qué estás haciendo por el Señor? Amén. Bendito sea Dios. Dígame, hermano, dígale: ¿qué estás haciendo por el Señor? Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo para el Señor? Amén. ¿Sabes por qué este tema, hermano? Porque hoy en día la iglesia se ha vuelto una iglesia halagana. Se ha vuelto una iglesia floja. Se ha vuelto una iglesia, aleluya, que no quiere buscar la presencia del Señor. Se ha vuelto una iglesia, hermano, que no quiere buscar la santificación. Se ha vuelto una iglesia que no quiere buscar la santidad. Y se ha vuelto una iglesia, aleluya, que solo viene a los servicios porque así lo siente. Se ha vuelto una iglesia, aleluya, que solo dice: venir al servicio, vamos, lleguen, saben igual. Y el emocionalismo ha entrado a la iglesia. La gente viene a la iglesia ya nada más por emoción. La gente viene a la iglesia ya nada más por tradición. Pero la gente no viene a la iglesia a revestirse del poder de Dios, sino a ver qué hay o a ver qué mira. Y el Señor Jesucristo no quiere eso. El Señor Jesucristo quiere que tú seas bendecido. El Señor Jesucristo quiere que tú seas prosperado. El Señor Jesucristo quiere que tú camines en victoria. El Señor Jesucristo quiere que tú seas una persona en una ciudad que vas a hacer la diferencia. Pero para tú hacer la
diferencia en una ciudad, primeramente tienes que poner esta palabra en tu vida. Y el Señor le dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y que le sirvas. Primeramente dice que lo temas. El temor no es aquel que el Señor me puede hacer algo. La santidad que tú tienes que buscar no es una santidad por tener temor a Dios, sino es una santidad de agradecimiento. Porque cuando tú estás agradecido con el Señor, tú te vas a guardar para el Señor, vas a vivir para el Señor, y no vas a tener aquel temor de decirle al Señor: no, yo tengo miedo de pecar porque el Señor me puede caer. No, sino que vas a hacer las cosas por agradecimiento. Entonces te convertirás en una luz en la ciudad. El Señor Jesucristo dice que nosotros somos una luz, y una luz no puede estar escondida. Una luz tiene que brillar. Amén. ¿Por qué? Porque tú eres una esperanza de Dios aquí en la tierra. Tú eres una esperanza de Dios en la tierra, hermano. Aleluya. Cuando la gente, hermano, se siente dolida, cuando la gente se siente que ya no hay salida, la gente lo primero que dice: voy a buscar una iglesia. Y aquí siempre va a haber una palabra de aliento, una palabra de restauración, una palabra, hermano, donde nosotros estemos listos para recibir a aquella persona. Mire, hermano, cuando el hermano Eusebio llega en nosotros, el hombre había sido lastimado en otras iglesias. ¿Sabes por qué? Porque la religiosidad ha entrado a las iglesias. Y empezamos a ver que esto va a ser salvo, que esto no va a ser salvo. Y empezamos a perder la salvación de nosotros. Como dijo los cantares, dijo: no, fíjense en que soy morena, porque los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar la viña y mi propia viña no guardé. Y empezamos a ver a la gente cómo viene vestida, cómo viene esto y lo otro, y nuestra santidad la estamos desperdiciando. En vez de andarle haciendo la guerra al diablo, la guerra está dentro de la iglesia. En vez de andarle haciendo la guerra al diablo, la guerra está con el hermano. Y el Señor Jesucristo dijo que si tú te enojas con tu hermano, eres un asesino. Eres un asesino, Mateo lo dice. Se os ha dicho: el que se enoja, que el que mata es culpable de juicio. Pero yo os digo, dijo Jesucristo, que cualquiera que se enoja con su hermano ya es culpable de juicio. Hermanos, si nos estamos fijando en esto y lo otro, y ya no estamos sirviendo al Señor como Él quiere, entonces venimos y nos volvemos religiosos. Solo llegamos a la iglesia a buscarle los errores al mensaje, a buscarle los errores al hermano, a buscarle los errores a la hermana, y dejamos de santificarnos. La palabra ya no entra a nosotros, porque por estar viendo cómo está aquel, por estar viendo cómo toca aquel, ya no hablamos al Señor. Y los músicos matándose, los músicos haciéndolo de todo corazón. ¿Y sabes qué provoca eso? Eso provoca ser piedra de tropiezo, porque el músico a lo mejor está tocando aquí y ve que los hermanos, en vez de estarse gozando, se están quitando y dice: Señor, ¿será que lo estoy haciendo mal? Si empieza el diablo a trabajar, entonces ellos ya vienen y lo hacen como un trabajo. A su nombre. Por eso la otra vez decía un pastor que una muchacha se acercó y le dijo al pastor: pastor, la alabanza estuvo bien fea. Gloria a Dios, le dijo, porque no era para ti, era para el Padre de la gloria, era para Él, porque no es para ti. Así hoy en día estamos buscando perfección y no santidad. Aquí en el libro de Lucas dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y esta vez yo le doy gloria al Señor, porque me meto al baño y le digo: Señor, ¿de qué quieres que hable allá? Y desde ayer le estoy hablando, y Señor, ¿de qué quieres que hable allá? Y me meto al baño y me dice: vas a hablar de Lucas, que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero dile a mi iglesia que en vez de gozo en mi corazón hay dolor, porque la gente ya no quiere trabajar para mí, porque la gente no quiere salir a predicar mi palabra, porque la gente ya no quiere salir a hablar de lo que yo he hecho en sus vidas. Y cuando mi esposa pasó, ella no sabía lo que mi esposa nunca sabe lo que yo voy a predicar, ni nunca me pregunta. Y cuando pasa, le digo: gracias, Señor, por confirmar. ¿De dónde te ha sacado el Señor?
Hermano, a mí me sacó de las pandillas, a mí me la sacó de la drogadicción, a mí me sacó del secuestro, del robo, aleluya. Yo iba a matar hasta a mi propia madre. Entonces yo estoy agradecido con el Señor, porque 25 años me iban a dar donde el diablo me iba a encerrar y el Señor me saca. Es por eso que yo estoy agradecido con el Señor. Yo le dije a los hermanos, esta no va a ser una iglesia igual que las demás, donde vienen y se critiquen y esto, que vamos a trabajar, a arrebatarle las almas al diablo. Por eso el enemigo nos estaba poniendo tanto presión, hasta que el Señor me dijo: haz lo que tienes que hacer y no tengas miedo, no estés buscando lugares pequeños, haz lo que tengas que hacer, porque determinado está que yo estoy contigo. Y yo le creo a Dios. Yo no le creo, Dios es dueño del oro y la plata, y Dios para bendecirlo a uno y ponerle y enviarle el que añade cada vez. Pero ¿cómo? Cuando usted sale a hablar la voluntad de Dios, cuando usted sale a predicar la palabra del Señor. Hermanos, de nosotros andamos, mi hermano Sergio me acompaña desde hace 2 meses, donde andamos hablamos de Cristo, no solo en la iglesia, en la calle. Y la gente dice: ustedes hablan distinto, ¿ustedes qué tienen? Fuimos a comer en un restaurante y nos ponemos a orar y nos miran y dicen: ustedes deben de ser cristianos. Claro que sí somos cristianos, somos seguidores de Cristo, el que pagó por nuestros pecados. Pero hoy en día la gente no quiere servir al Señor, hermano. Y más no sabe la bendición que hay, porque entonces usted será prosperado. Los mensajes de hoy en día son al revés: trae tu dinero, trae esto, vive como quiera, que vas a ser prosperado. Y la Biblia a mí me enseña lo contrario, que si tú temes a Dios, que si le sirves, que si lo amas, entonces serás prosperado, entonces caminarás en victoria, entonces caminarás en bendición. A su nombre. Decía el siervo que usted va a dar cuentas de lo que Dios le ha dado a usted. ¿Verdad que sí? Todos lo sabemos. En el gran tribunal de Cristo, usted va a estar ahí para dar cuenta de lo que Dios le dio a usted. No para ser juzgado, sino para dar cuenta de lo que Dios le dio a usted. ¿Ok? Hay 5 coronas en la Biblia. Y una de esas coronas van a ser dadas a los que ganan almas. ¿Cuántas almas ha ganado para Cristo? Por eso al principio del tema predicábamos: ¿qué estás haciendo tú para el Señor? Dice el libro de allá, Pablo dijo que hay una cuenta a donde se te está haciendo anotado todo. Desde que tú viniste a Cristo, el Señor te perdonó tus pecados, porque cuando estuvo en la cruz dijo: consumado es, las cosas son hechas nuevas cuando tú vienes a Cristo. Pero desde ese momento tú tienes que empezar a trabajar para el Señor. La otra vez hablábamos de Isaías, que Isaías, cuando Isaías viene, el Señor lo limpia, el Señor le quita sus malas palabras, el Señor le quita todo. Entonces él le dice: ¿quién irá? ¿Quién irá? No le dijo: yo te voy a mandar. ¿Quién irá? Y él le dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque hay 3 personas, hay 3 tipos de predicadores. El predicador que se pone solo, el cual el diablo lo va a zarandear, hermano. Aquel predicador que Dios lo manda. Y el predicador valiente, que es temeroso de Jehová y sabe que él guarda la palabra y le dice: Señor, envíame aquí, envíame a mí. Yo sé que tú me has cambiado, yo sé que tú me has limpiado, yo sé que tú me has restaurado. Yo voy a ir a hablar de ti, que tú eres un Dios restaurador, que tú eres un Dios que cambia pensamientos y corazones. Pero ¿sabe qué es lo que agarramos hoy de excusa? Romanos 7 es la excusa del cristiano. Romanos 7 es la excusa de todo cristiano para pecar y para dejar de hacer lo bueno. Vamos a Romanos 7. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos capítulo 7. Vamos a leer desde el 12 en adelante. Dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego que es bueno, vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin
que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabiendo que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, por lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi carne y de mi mente. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oiga bien, Pablo dice, como decía el pastor ahorita, todos los niños traemos por descendencia el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Los niños no conocen del bien y el mal, por eso los niños no se tienen que bautizar, pero nosotros de descendencia traemos el pecado, y es esta carne. ¿Usted cree, yo le decía a los hermanos, usted cree que Pablo cuando escribió este libro era salvo? Pablo era totalmente salvo cuando escribió esta carta de los romanos. Él era salvo, pero Pablo dice esto. Miren, yo me he dado cuenta, dice Pablo, que esta carne quiere una cosa, pero lo que está dentro de mí, que es el Espíritu Santo, quiere otra cosa. Entonces Pablo dice, miserable de mí, porque yo queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Y no es eso, sino que la carne, hermano, quiere una cosa y el Espíritu quiere otra cosa. Es por tanto que la carne quiere buscar los deseos de la carne, pero el Espíritu quiere buscar la vida espiritual que Dios quiere. Y Pablo dice, mientras yo esté en este cuerpo pecaminoso, me he dado cuenta de que yo voy a tener una lucha, voy a tener una guerra conmigo mismo. Porque yo quiero por dentro ir a evangelizar, pero la carne dice, mejor quédate acostadito, mejor quédate ahí sentado viendo la tele. Yo quiero ayunar, pero la carne dice, la carne asada está más mejor. Yo quiero orar, pero la carne dice, mejor duerme y descansa. Aleluya. A su nombre. Entonces Pablo dice, me he dado cuenta de esto. Entonces Pablo se da cuenta que dentro de él hay una guerra, que esa guerra solo la puede ganar espiritualmente. Porque en el libro de 8 Pablo dice, viviendo en el Espíritu, Pablo dice que si tú vives en el Espíritu no hay ninguna condenación. Pablo dice que si tú vives en el Espíritu, entonces le perteneces a Dios, porque el Espíritu Santo está dentro de ti y el Espíritu Santo te lleva a hacer las cosas santas. El Espíritu Santo te lleva a evangelizar, a orar, a ayunar, a andar hablando de Dios en todo momento. Entonces te hace brillar y eres distinto. Y aquí está la clave para que miren que es algo que Pablo era totalmente libre. En el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la carne sirvo a la ley de Dios, así con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, Pablo dijo, yo dentro de mí está deleitarme en el Señor, pero esta carne va a servir al pecado. Pero no es que lo va a hacer, sino que va a tener esa lucha constante de no querer la carne a someterse al Espíritu. Por eso la palabra dice que el Espíritu y la carne no están de acuerdo. Amén. Entonces cuando nosotros entendemos esto, hermano, tú tienes que buscar y yo tengo que buscar vivir una vida espiritual para poder agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando yo me meto en el Espíritu, entonces me voy a convertir en un centinela. Cuando yo me meto en el Espíritu, entonces me voy a convertir en una voz. ¿Cuántos de aquí quieren ser predicadores? Amén, dijo el siervo por allá. Buena cosa de él.
¿Cuántos de aquí quieren ser evangelistas? Amén. Gloria a Dios. Pero ¿cómo vamos a ser pastores y evangelistas si no hablamos del maestro que nos rescató? ¿Saben que cuando el Señor Jesucristo vinieron y le preguntaron de Juan el Bautista? Les dijo, ¿quién es Juan el Bautista? ¿Es un profeta? Yo les digo que más que un profeta. Porque no ha nacido de hombre, dijo, de mujer, un hombre más mayor, más grande, o sea, con todas las cualidades que Juan el Bautista. Y viendo por qué el Señor le dice que es más que un profeta, porque el Señor le dice que es más que cualquier cosa aquí en la tierra. ¿Y sabe qué le contesta? Le dice, porque Juan el Bautista es una voz que clama en el desierto. O sea, Juan el Bautista no vino a meterse a las iglesias, sino a predicar en la calle, en todas partes, y se paraba y le decía, camada de víbora, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Y eso es lo que el Señor nos ha mandado a predicar. Nos ha mandado a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado. No venga usted a predicar un mensaje de prosperidad porque se la va a ver con Dios. Porque Dios va a ver. Yo no le puedo decir que Dios lo va a bendecir a usted si usted está viviendo de una manera que a Dios no le agrada. Si yo le digo eso, entonces yo me voy a poner en problemas con Dios. Pero la palabra a mí me enseña que si usted ama al Señor, que si usted sirve a Dios, que si usted con todo su corazón guarda su palabra, entonces usted será prosperado. ¿Y cómo lo va a ver? Que usted va a ser un testimonio. Y la gente dice, ¿por qué este siervo es tan bendecido? ¿Por qué este hombre es tan bendecido? ¿Por qué este camina en bendición? Es porque la gracia del Señor está sobre su vida. Y esa gracia es la que abre puertas, esa gracia es la que toca corazones, esa gracia es la que cuando usted se para enfrente de un jefe, el juez dice que voy a dar los papeles. Esa gracia es cuando usted se para enfrente de cualquier negocio y dice, el negocio es tuyo. Porque el Señor Jesucristo dice, yo amo a los que me aman. Usted quiere ser amado por Dios, empiece a trabajar para Él. Usted quiere ser amado por Dios, empiece a desgarrarse por las calles para el Señor. Si está frío, váyase a una tienda, un restaurante, y ahí haga flyer y dígale, mira, te invitamos. Acércate, hermano, y recibirá una corona de gozo. Hay una corona de gozo para aquellos que ganan almas. ¿Cuántas almas han ganado tú? ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿O eres de esos cristianos que nomás vienen a la iglesia a sentarse? Sabes que el Señor te va a pedir cuenta. Yo te di mi salvación, yo te di una gracia, yo te di esto y te di lo otro, y te la callaste, te la guardaste. Yo les decía a los hermanos, tan siquiera dígale, Dios te bendiga, Cristo te ama. Y va a decir, ¿y este por qué me dice eso? ¿Este por qué habla así? Y cuando tú haces eso, hermano, entonces tú te vas a convertir en un hombre de luz. Tú te vas a convertir en una persona que la gente va a querer estar contigo. Porque siempre tendrás una palabra de consejo. Siempre tendrás una palabra de alivio. Se te acerca a alguien y le dice, hermano, estoy pasando este momento, estoy pasando esta situación. Mira, mi hermano, la palabra dice aquí, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Y algo que la palabra va a hacer, que el Señor Jesucristo dijo, mi palabra jamás regresará vacía. ¿Sabe quién va a hacer la obra? La palabra del Señor. Es como una espada de doble filo que penetra. ¿Quién va a hacer la obra? La palabra del Señor. Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, entonces tendrá palabra en su corazón. Pero hoy en día vemos en las iglesias, hermanos, gente que está tocando los instrumentos y no leen la Biblia en un día. Gente que está ministrando y no tocan la Biblia. Yo doy gracias al Señor, hermano, que me dio el privilegio de predicar de lunes a viernes en la radio. Porque todos los días tengo que estar abriendo la santa palabra del Señor. Y no solo ahí, en las tardes voy a otra iglesia, en la iglesia con nosotros. Porque estos 6 meses hemos tenido servicio. Y siempre estamos predicando la palabra para la honra y gloria del Señor. Descansaré un día. Pero en las iglesias, pero en la radio me toca.
Entonces siempre tengo que traer la palabra. Y cuando alguien me dice, hermano, mire que estoy pasando eso, hermano, mire, la palabra dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Pero primero cuando viene alguien así me dice, hermano, fíjese que yo soy cristiano, tengo 20 años en la iglesia y tengo esta enfermedad y quiero que ore por mí. Le digo, hermano, antes de orar por usted, ¿usted cuánto tiempo tiene de ser cristiano? 20 años. ¿Es fiel al Señor en su diezmo? Ah, no, hermano, que mire que ¿para qué orar, papá? Le dije por usted. Pero primero reconcíliese con el Señor, arrepiéntase y dígale, Señor, de ahora me voy a poner a cuenta. ¿O dónde dice que por sus llagas somos nosotros sanados? ¿En Isaías qué? 53, en el Antiguo Testamento, ¿ah? ¿Y dónde está Malaquías? En el Antiguo Testamento, ¿ah? Pero Malaquías lo queremos quitar. Pero Isaías no. El Salmo 23 no lo queremos quitar. El Salmo 91 no lo queremos quitar. Pero sí somos capaces de pararnos enfrente del Señor y empezar a decirle, Señor, pero tu palabra dice que por tu llaga nosotros hemos sido sanados. Si es cierto, mi palabra lo dice y yo lo cumplo. Pero también en Malaquías dice, traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y verás si abro las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Hermano, desde que el Señor a mí me puso en la iglesia a discipular al pueblo para los diezmos, éramos todos los que llamamos, ahí está mi esposa es testigo, ahora todos diezmos. ¿Y quién nos hizo trabajar? Yo, no, la palabra de mi Señor. Me dice, en el Nuevo Testamento no aparece, aparece 2 veces. Aparece en Hebreos y aparte el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores dijo, mira, le dijeron los fariseos, Señor, nosotros trajimos el diezmo del eneldo, del comino, de esto, de la menta. Y le dijo Jesucristo, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. No le dijo, esto ya no lo hagan, solo hagan la misericordia. O sea, le dijo Jesucristo, está bien, traen los diezmos, pero no tienen misericordia. O sea, de nada te sirve tampoco. ¿Quieres que te lo compruebe? Vamos a Pedro. Vamos a Pedrito. Mira lo que dice. Primera de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados y en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. El Señor Jesucristo es el ejemplo donde dice, lo maldecían y él no maldecía. Entonces, esto lo está diciendo Jesucristo en Mateo, le dice, es cierto, usted trae el diezmo del eneldo, de la menta, pero no tiene misericordia con su hermano. No, de nada te sirve. El camino del Señor es la verdadera religión. ¿Cuál es? Visitar a los enfermos, a la viuda, al huérfano. Dice, esta es la verdadera religión. Y cuando tú tienes a Cristo, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú tienes a Cristo, vas a hablar de sus maravillas. Si viene un hermano en la iglesia, te mira mal, Dios te bendice, mi hermanito. Si viene un hermano, no te habla gloria a Dios, mi hermano, con tal que mi Padre me hable. Y dice que el Señor Jesucristo no maldecía, sino al contrario, encomendaba su causa a aquel que es justo. Entonces, eso significa que si Él lo hacía, nosotros lo podemos hacer. Claro que lo podemos hacer. No es fácil, pero ser un adorador cuesta. El Señor Jesucristo dijo que tenías que orar por tus enemigos. Oye bien,
¿A cuántos el Señor aquí los ha levantado y a ponerlos a orar porque lo quiere matar? Yo lo hice una vez. Y la vez que me lo pidió el Señor, y cuando oro le digo, Señor, aquellas personas, cámbialas. Y me pongo a orar, cierro los ojos, a veces no hablo, a veces hablo. Pongo a orar en el Espíritu, le digo, Señor, Padre, te pido por todas las peticiones de los hermanos. El que mató a mi sobrino, lo iban a matar en una cárcel y el Señor me tiene intercediendo por él desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Imagínense, el que mató a mi sobrino. Ahí estoy yo, Padre, yo sé que tú lo puedes cambiar. Es un asesino, hermano. Lo acusaban como de 9 muertes y salió libre. Porque en la cárcel lo trataron de matar ese día. Y el Señor me dice, me pone la cara de él enfrente y yo me levanto asustado. Está fuera de la casa, ¿qué pasa? Ya decía, para ir a buscar machete. Levántate y ora por él. Le digo, Padre, así como me cambiaste a mí, creo que tú tienes el poder para cambiar a cualquiera. El Señor Jesucristo dijo, el Dios tiene tanto poder que de esas piedras le da hijos a Abraham. Hermano, ¿qué quieres tú, llevarte la corona tú o que se la lleven las piedras? Entonces comencemos a hablar, porque las piedras ya comenzaron a hablar. Como el pueblo del Señor ya no quiere hablar de Dios, las piedras comenzaron a hablar. Y me dice, ¿cuáles son las piedras? Telemundo ya está dando la Biblia. Univisión ya estaba Josué, Moisés, la tierra prometida. Esas son las piedras que están hablando por usted y por yo. Y la gente se queda así, y como vieron que está pegando, y a todas las demás cadenas están haciendo, porque el Señor dijo, hasta que sea mi evangelio predicado hasta en el último rincón de la tierra, entonces vendré. ¿Y sabe por qué el Señor puso a hablar las piedras? Porque nosotros estamos sentados en la iglesia y no queremos hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer. Es por eso que Dios está agilizando los tiempos, porque si no, hermano, nadie se salvará. Tanta muerte por todos lados, tanta muerte por las escuelas. ¿Sabe por qué? Porque sacaron a Dios de las escuelas. Ya la Biblia la sacaron, la oración la sacaron, por eso tanta muerte en la escuela. O sea que si siempre le digo, jóvenes que está aquí, si tú vas a la escuela, conságrate para Dios, porque no sabes cuándo se va a levantar un loco y te va a matar allá. Vaya, cuando usted anda consagrado para Dios, a usted vivir en Cristo y el morir de ganancia, porque se va con el amado y el amado lo está esperando con los brazos abiertos. No sabemos, va a pasar un loco en las iglesias, llega con un arma y estaba preparado, le tocó, no estaba preparado, le tocó. Una cosa que yo he aprendido es que Cristo va a venir, esté usted preparado o no esté preparado, esté yo preparado o no esté preparado, Cristo va a venir a recoger a su iglesia, porque no dijo, y él no es hijo de hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Él va a venir a recoger a la novia, dice la palabra. ¿Y quién es esta que sube del desierto, del brazo del amado? Somos nosotros la novia, pero la novia tiene características, y las características son que nosotros somos la novia, somos una doncella, y la doncella no ha sido tocada por nadie, no ha sido manoseada, no ha sido esto o lo otro. Son las características de una doncella. No la manosea nadie, no la ha tocado nadie, es pura. Se guarda para el novio. Hoy en día, hermanos, los jóvenes en la iglesia, Padre eterno, ya las muchachas ya no llegan vírgenes al matrimonio, porque ya se salieron por la ventana. Ya los jóvenes, no, hermano, como veníamos hablando con mi esposa, ya los jóvenes llegan y le dicen, fíjate que estaba leyendo el libro de números, pero no encontré el tuyo, ¿me lo puedes dar? Agarramos la palabra a la pura conveniencia, pero lo que el Señor nos ha mandado a hacer no lo queremos hacer. Hermano, que las piedras no hablen. Empecemos a hablar por el Señor. Si hay una ciudad que tenemos que conquistar, ¿usted cree que los mormones son más poderosos que Dios? ¿Usted cree que las de la iglesia tradicional son más poderosos que no? No, si la palabra dice que Dios nos ha dado poder a nosotros y que ahuyentaremos serpientes y escorpiones. Bendito Dios. Sí, usted tiene poder y la boca de usted tiene poder. ¿Qué palabras está hablando? ¿Qué idioma usted está hablando? ¿Está hablando el idioma de la tsunamita? ¿O está hablando el idioma de mi chanza? No está en la Biblia. ¿Qué idioma usted está hablando?
Está hablando un idioma celestial, un idioma que aunque esté pasando dificultades, usted declara las bendiciones. Aunque no mire la bendición llegar, llegará. Esa es la verdadera fe, la fe auténtica que nosotros tenemos que tener. Y esa fe lo va a promover a usted a hablar del Maestro. Entonces será luz. Y cuando usted es luz, no va a tropezar fácilmente. ¿Por qué? Porque la luz lo alumbra. Y no solo eso, usted será guía de muchos. Porque la luz va guiando a los que están alrededor. Amén. Así es de que te dejo con esta palabra. ¿Qué estás haciendo para el Señor? Aleluya. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Hermano, yo siempre le digo a mi esposa, yo predico todos los días y siento que yo puedo dar más. A veces me ha tocado predicar hasta 4 veces en un día y lo hago. ¿Sí? Me ha tocado en una iglesia, en otra iglesia, en otra iglesia. Y lo hago, hermano. Ayer el hermano Oliver se quedó y gozoso. Una cosa que yo sé que invertir en el reino de los cielos es lo mejor. Y ya lo pensé. Llegó el hermano Oliver y me dijo, hermano, tenemos que comprar todo. ¿Y por qué esto que tiene aquí? Esto ya no sirve, esto ya no sirve, esto ya no sirve. ¿Cuánto vamos a gastar? Pues tanto. Me fui para la tienda con el hermano Oliver, hermano, compré todo. Yo no estoy aquí para vivir del evangelio, estoy aquí para dar de gracia lo que de gracia he recibido. Dios. Y cuando yo hago eso, el Señor me bendice. ¿Por qué? Porque tengo los ojos puestos en el cielo donde el ladrón no llega y la bendición nunca va a faltar para mí y mi familia. Desde que conozco a Cristo, el Señor me enseñó a diezmar en la cárcel, porque por el diezmo yo tenía una sopa maruchana. Por el tiempo yo tenía una bolsa de chicharrones. Y no era porque yo tenía dinero, porque de mí se olvidaron todo. A mí me dieron la espalda a todos, pero Jehová nunca me la dio. El Rey de Reyes jamás me la dio. Y el Señor me dijo, yo soy tu proveedor. Yo te voy a dar de comer aquí en la cárcel cuando tengas hambre. Me dijo, te vas a levantar y vas a predicar mi palabra. Y yo les predicaba la palabra. Y los hermanos llegaban y leían y les predicaba de Malaquías. No les decía cómo iban a diezmar en la cárcel. Y vienen todos los hermanos y se reúnen y dicen, pastor me decían en la cárcel porque predicaba la palabra. ¿Qué pasó, muchachos? Les decía, vamos a empezar a diezmar. Santo. ¿Cómo así? Mire, hemos leído en la Biblia que el 10% de lo que usted gana, eso es lo que tiene que dar. A mí me mandaron $50 aquí a la cárcel, voy a sacar 5 y los voy a comprar en comida. Para el que venga necesitado le vamos a dar. Y todos los hermanos se acercaron y vinieron. Y los policías, hermanos, en la cárcel, ellos te chequean a cada dos veces por el día tu celda. Y si tú tienes comida y no tienes los recibos, te lo botan. Y cuando andaban checando, los hermanos llegaban y me decían, mire, pastor, le ordené 3 sodas. Otro llegaba y decía, mire, pastor, le ordené 4 chicharrones. Otro llegaba y le ordené donas. Y esto es el diezmo para que todo aquel que venga necesitado usted le dé. Hermano, tenía 3 canastas de comida. Y cuando los policías llegaban, todos los policías me conocían. Estuve 15 meses. Predicaba 2 veces al día. Adentro de la cárcel, la gloria de Dios caía. Los presos todos tatuados levantaban sus manos y empezaban a llorar. Los policías se quitaban la gorra y pasaban por un lado, así. Y cuando llegaban, iban agotando la comida. Y los inconversos que no tenían recibos se la botaban y llegaban a mí. Y ya estaban las 3 cajas. Y ahí estaba mi nombre, Reinaldo. Y le decía el capitán, eso déjalo, no lo toques. ¡Pum! Déjalo ahí. Es la gracia de Dios. Cuando usted le es fiel a Dios, Dios es fiel con usted. Aleluya. ¿Dónde está sembrando? ¿Qué está haciendo usted para el Señor? ¿Dónde tiene los ojos? Hoy en día, hermano, la vanagloria ha entrado al cristianismo. Si aquí vemos que aquel tiene un buen carro, nosotros lo queremos y dejamos de trabajar y tenemos que trabajar más, robarle el tiempo a Dios y robarle el dinero a Dios. ¿Por qué no le pregunto a Dios? Y cuando Dios lo quiere bendecir, solito llegan los carros. Adiós. Mira ese carro que traigo ahí, solito llegó. Sin crédito, sin nada, llegó pum. Todos los carros, y todavía les he regalado carros a los muchachos que trabajan con nosotros. Dios lo hace. Una vez iba por la carretera, miré el lago y le dije, Señor, como quisiera un día tener una lancha para andar disfrutando de tus maravillas que dejaste del diluvio. Me habló un muchacho y me dijo, ¿sabes qué? Llévate este bote. Y después no tenía cómo jalarlo. Y dije, Señor, ¿y ahora con qué lo jalo?
Ay, Padre eterno, estaba mi esposa embarazada de aquí. Fuimos donde un hombre y me dijo, ¿sabes qué? Llévate esta troca, una Ford 250 antes de que me arrepienta, mejor llévatela. Yo creo que vio mi esposa así como que era un panza, dijo, padrecito. Es la gracia de Dios, hermano. Aleluya. Ahí está el bote parqueado en mi casa, 21 pies de largo. Miren, en el verano nos vamos para el lago después del servicio. No va a tener que prestar. Amén. Hasta pueden dormir 4 personas, ¿eh? Bendito sea Dios. Dios, hermano, yo he aprendido que cuando usted vive para el Señor, Dios es su proveedor, su salvador, el que pelea por usted. Mi esposa y yo somos testigos, hermano. La migra ha llegado a la par mía y me deja ir, yo no tengo papel ya. Caso, la migra a mí me trajo aquí, a mí me trajo Dios. Yo voy a estar aquí hasta que Dios me lo diga. Usted no le tenga miedo a Trump. A Trump Dios lo puso. Pero no le tenga miedo a Trump, porque si usted es un verdadero cristiano, usted va a estar donde Dios lo quiere tener. Va a ser como aquellos hermanitos del pastor. Yo he sentido en mi corazón, Dios, hermano, Honduras. Pues aliste su maleta, porque cualquier ratito Dios lo va a llevar para Honduras. Si Dios lo quiere, si yo le puso Dios mal allá, porque ella lo quiere. Si lo trajo aquí, sea fiel donde el Señor lo tiene. Y usted va a ver que Dios es fiel con usted. Bendito sea Dios. Amén. Sea fiel con el Señor, hermano. Yo todo lo que le puedo decir. Gloria a Dios. Porque yo he sido testigo, y mi esposa lo sabe, de las bendiciones del Señor. Necesitamos trabajar para el Señor. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Mire, hermano, con un alma que usted traiga, con un alma que usted le hable de Cristo, es más que suficiente. Esa alma va a traer a otra, y esa va a traer a otra, y así se va creciendo el Evangelio. Quiere ser predicador, primero empiece a hablar de Cristo, porque el que lo poco me fiel, en lo mucho lo pondré. Empiece a predicar en las calles, entonces el Señor lo va a poner en las iglesias. Empiece a predicar donde hay necesidad, entonces el Señor lo va a poner a predicar donde está su pueblo. Mi ministerio empezó en la cárcel, no empezó en una iglesia. A mí no me cambió nadie, me cambió la palabra. Y ahora donde me paro, pura palabra, hermano. Yo no vengo a cambiar nada de la palabra. Usted quiere ser bendecido, guarde el Señor. Ahí está el libro de Deuteronomio. Mucha gente pregunta y dice, ¿por qué Dios es tan malo? Mire cómo nació mi niño, todo torcido allá. ¿No sabe por qué? Porque esas maldiciones son generacionales, le digo yo. Y si usted no se arrepiente, van a seguir saliendo las bendiciones, las maldiciones, le digo. El único que corta eso se llama Cristo Jesús. Él dijo en su palabra, y estas bendiciones seguirán a los que guardan mi palabra. Será bendito en la casa, bendito en el campo, bendito en el entrada, bendito en tu salida, bendito el fruto de tu vientre, bendito esto, bendito lo otro. Pero si desobedece, será maldito el fruto de tu vientre, será maldito en tu entrada, maldito en tu salida. Hasta solito se tropieza. ¿Sí? Serle fiel a Dios es lo mejor. No perfecto, no estoy hablando de ser perfecto. Perfecto solo Dios. Pero usted sabe, hermano, cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Y le tengo noticia: no leer la Biblia es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Lo que usted no hace con fe es pecado. Romanos 10, 23 lo dice. 14, 22 por ahí dice. Pero si tú tienes fe, qué bueno. Pero si no las haces las cosas con fe, es pecado. O sea, ¿cómo vamos a sobrevivir? Solo buscando el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que te va a guiar a todo juicio, justicia y verdad. Amén. Ponte de pie, amada iglesia. Aleluya. Si tú estás